Hola chicos, esta noche comenzamos con una de las descripciones de trabajo más indeseadas en la Europa medieval, el verdugo. Y eso es mucho decir en una época en la que ser cazador de ratas y sobreviviente de plagas a tiempo completo eran trayectorias profesionales legítimas. Desde blandir la espada de la justicia hasta ser maldecido, temido y exiliado socialmente, la vida de un verdugo medieval era una extraña y brutal paradoja. Era necesario, pero nunca bienvenido. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Así que acabas de nacer. ¡Felicidades! Eres la más reciente incorporación a una orgullosa familia medieval de verdugos. Así es. Mientras que otros bebés son envueltos en lino y destinados a convertirse en panaderos, carniceros o, si tienen suerte, monjes, a ti te colocan suavemente en una cuna junto a una piedra mojada y un hacha. No es un sonajero lo que estás agitando. Es un futuro. En la Edad Media, la ejecución no era un trabajo para el que uno se postulaba. No hubo presentación de currículum vitae en el ayuntamiento. Fue heredado como si fuera una auténtica reliquia familiar. Si tu padre era el verdugo, tú eras el siguiente en la fila. Simple. No hay espacio para cambios de carrera. No hay esperanzas de convertirse en un bardo viajero ni en un zapatero ligeramente triste. Tu camino fue trazado y terminó en el guillotina. Desde el momento en que tienes la edad suficiente para caminar, los aldeanos ya te miran de reojo. Otros niños huyen de ti en el pozo. Los adultos bajan la voz cuando pasas junto a ellos, como si tus pequeñas manos de niño ya estuvieran empapadas de sangre simbólica. Spoiler, por ahora son simbólicos, claro. Creces en una casa donde las conversaciones en la mesa familiar giran menos en torno a cómo te fue el día y más en torno a ¿cuántos golpes se deben hacer para limpiarlo? No hay escapatoria. Es posible que tus juguetes incluyan orcas en miniatura, y que tus cuentos para dormir incluyan frases como dibujar y descuartizar en lugar de felices para siempre. Y no es solo el trabajo, es la reputación. Podrías ser el niño más amable, culto y de voz suave del reino, y aún así la gente te trataría como si te escabulleras en las casas por la noche susurrando amenazas a las gallinas. Tu mismo apellido podría marcarte. En algunas ciudades, se etiquetaba, rastreaba y, a veces, se les prohibía el ingreso a iglesias, panaderías o baños públicos a líneas familiares enteras de verdugos. Higiene y salvación, no para ti. Pero bueno, hay ventajas. Probablemente nunca te acosarán demasiado. Nadie quiere meterse con el hijo del verdugo. El miedo es real. Puede que no seas querido, pero serás respetado de la misma manera que la gente respeta los truenos o los cuchillos muy afilados. Así que, bienvenido a la vida. No pediste esto, pero ahora es tuyo para siempre. Así que acabas de nacer. ¡Hurra! Un bebé saltarín y lleno de alegría, envuelto en lana, bautizado en agua bendita e inmediatamente maldecido con un trauma generacional. Eres el miembro más nuevo de una familia de verdugos, la profesión más necesaria y menos invitada de la sociedad medieval. Mientras que otros niños están destinados a batir mantequilla o heredar algún día una granja de ovejas, tú naciste en el único trabajo que garantiza que todos te evitarán como a un extraño que tose durante un año de plaga. Tu futuro está decidido. Metal afilado, multitudes y toda una vida siendo el tipo con el que nadie hace contacto visual, incluso cuando tienes 6 años. Y no puedes elegir. Ser verdugo no es algo que se pueda aspirar a ser. No existe ninguna feria de empleo medieval con un stand que diga, ama la justicia, odia la popularidad, pregunta en tu interior. Si tu padre blandió el hacha, ¿adivina qué blandirás tú después de la pubertad? Incluso cuando eres un niño pequeño, los aldeanos susurran cuando pasas. Aún no has cometido tu primera decapitación y ya te tratan como si mordieras ganado.
El hijo del herrero recibe dulces. Recibes miradas sospechosas y espacio extra en los bancos. Eso sí es que te permiten entrar a la iglesia. Y cenas familiares menos. ¿Cómo estuvo su día? Y más. ¿Te acordaste de engrasar la cadena de la horca? En tus cuentos para dormir no aparecen dragones, a menos que los ahorquen por herejía. Tus juguetes incluyen andamios en miniatura. Tu versión del escondite generalmente termina con gente escondiéndose y nunca regresando. Ni siquiera puedes casarte fuera de ella. La mayoría de las familias respetables no dejarán que sus hijas se acerquen a menos de 1,5 metros de ti, y mucho menos al altar, lo que probablemente esté bien ya que tu apellido ha sido susurrado como una maldición durante las últimas 3 generaciones. Ese es el hijo de Carl. Ya sabes, ese que se lanzó demasiado lejos el invierno pasado. Y claro, hay ventajas. Nadie intimida al hijo del verdugo. Ni siquiera el matón local quiere acabar como practicante. Desarrollas una espalda fuerte, una mano firme y una mirada inexpresiva que te permite escapar de la mayoría de los eventos sociales, lo que es útil porque de todos modos nunca estás invitado. Así que ahí está. No solo naces, estás marcado. No elegiste la vida con hacha. El hacha de la vida te eligió y no te soltará. Cuando tengas la edad suficiente para dejarte crecer la barba o blandir un hacha de entrenamiento, ya habrás aceptado una verdad fundamental. La ciudad te necesita, pero preferiría que te mantuvieras fuera de la vista, preferiblemente detrás de una cortina, una colina o un velo moral de negación plausible. Como verdugo medieval, eres la contradicción andante de la sociedad. Haces el trabajo que nadie más se atreve a hacer. Y por eso, eres recompensado con silencio, sospecha y, ocasionalmente, una bendición aterrorizada desde 3 metros de distancia. La gente te habla como si fueras un pozo embrujado. Útil en una crisis, pero profundamente inquietante el resto del tiempo. ¿Necesitas que alguien sea destripado públicamente? El pueblo te llama. ¿Necesitas invitar a alguien a la fiesta de bodas de su hija? Ni una posibilidad. Eres la solución final a todos los problemas que el sheriff no quiere tener en su conciencia. Y, sin embargo, una vez que el hecho está consumado y la cabeza rueda sobre el heno, de repente todos recuerdan que tenían que estar en otro lugar. Generalmente en cualquier lugar que no esté a tu lado. En los registros judiciales, se hace referencia a usted como la espada de la justicia. En los chismes de taberna, eres ese tipo espeluznante que probablemente habla con calaveras. Si se pudiera salvar a un niño de ahogarse, alguien seguiría susurrando, sí, pero ¿a cuántas personas ha cortado por la mitad? Para ellos, eres a la vez castigo y paranoia. Un recordatorio de que la ley tiene dientes. Grandes, afilados y públicos. Y no pretendamos que son solo los campesinos. Incluso los nobles hacen muecas de desdén. Te pagarán en plata y se darán palmaditas en la espalda por defender la justicia. Pero nunca te invitarán a cenar en sus salones, a menos que sea para demostrar la forma correcta de usar el hacha entre platos. Lo mejor de todo es que, si algo sale mal, digamos que arruinas una ejecución o alguien se pone nervioso durante la tortura, tu cabeza estará en el proverbial y posiblemente literal tajo. La misma multitud que aplaudió tu última actuación se volverá contra ti más rápido que un pollo asustado. No eres un hombre, eres una herramienta y todo el mundo pretende que no existes a menos que necesiten que te eliminen algo violentamente. Entonces, sí, la ciudad te necesita, pero preferirán que entres por la puerta trasera, te pongas una capucha y te vayas antes del amanecer. Mientras otros niños aprenden a arar los campos, herrar caballos o, si tienen suerte, a leer, su educación es un poco más especializada. No estás estudiando las escrituras ni técnicas de costura. Estás aprendiendo cómo cortar espinas de un solo golpe. Bienvenido a tu aprendizaje infantil, donde la precisión no es opcional y el fracaso no solo cuesta vidas, sino que arruina tu reputación incluso antes de que la obtengas. Tu padre o algún verdugo mayor y canoso con brazos como troncos de árboles te enseña el arte sagrado de no cometer errores frente a una multitud. Porque aunque todos puedan fingir que odian lo que haces, definitivamente juzgarán tu forma,
tu juego de pies y tu seguimiento como si fueran los Juegos Olímpicos medievales. Su plan de estudios incluye técnicas de corte, porque fallar el cuello incluso por una pulgada convierte la justicia en un espectáculo de comedia. Anatomía, porque necesitas saber qué huesos son más fáciles de romper y cuáles harán que tu hacha rebote en la humillación pública. Y presencia escénica porque, admitámoslo, cada ejecución es una actuación pública. Eres el acto final, el evento principal, la razón por la que la gente abandona sus granjas y lleva a sus hijos a la plaza del pueblo. Piénselo como una cena teatro, pero en lugar de postre, hay desmembramiento. No hay ningún muñeco de práctica, a menos que cuentes algún que otro cadáver de cerdo o algún rebelde extremadamente desafortunado. La mayor parte de lo que aprende se aprende en el trabajo. Y seamos honestos, todos recordamos nuestra primera vez, especialmente si no sale bien. Especialmente si te quedas paralizado o tiemblas, o, Dios no lo quiera, das más de un golpe. Nada te atormenta tanto como un criminal medio decapitado y una multitud impaciente. Estás entrenado para ser tranquilo, eficiente e inquebrantable, pero nadie te enseña cómo afrontarlo. No existe un departamento de recursos humanos medieval, ni licencias por estrés, ni instrucciones para no pensar en cabezas cortadas, ni pergaminos de autocuidado. Simplemente afilas tu espada, te tragas la culpa y te preparas para la siguiente actuación. ¿Y qué obtienes a cambio de tu perfeccionísima y letal experiencia? Ni admiración, ni gratitud, solo silencio. Tal vez unas cuantas monedas extra y el persistente hedor de la muerte en tu ropa y tu alma. No estás entrenado solo para matar. Estás entrenado para llevar el peso silenciosamente. Imagínate esto. Es una mañana soleada. La plaza del mercado está llena de vida. Los panaderos venden pan que huele vagamente comestible. Los herreros están trabajando con una confianza impresionante. Y el carnicero agita con entusiasmo un cuchillo de carnicero. Todo el mundo grita precios, chismorrea, vive su pequeña vida medieval. Entonces apareces tú. La multitud se aparta como si llevaras la peste en una mano y una cabeza cortada en la otra. Y para ser justos, a veces lo eres. Pero incluso cuando estás allí simplemente para comprar nabos, la gente se dispersa como ratas ante una antorcha. Ya veis, a menudo se les prohibía o se les desalentaba severamente incluso el ingreso a los mercados públicos. En algunos pueblos, había que esperar hasta tarde para comprar comida. En otros, tenías tu propio rincón especial de la vergüenza donde los vendedores dejaban tus productos para que los recogieras como un maldito DoorDash merido. ¿Por qué? Porque aparentemente el hombre que se encarga de los asesinatos legales es demasiado impuro como para tocar un rábano. Si te atrevías a mezclarte con la gente común, la situación se volvía incómoda rápidamente. Los comerciantes agarrarían sus monedas con pinzas o peor aún, las rechazarían por completo. Podrías tener plata limpia en tus manos y ellos actuarían como si les hubieras entregado un escorpión vivo bañado en culpa. Oh, no de usted, buen señor. Nos hemos quedado sin repollo hoy. Los niños son arrancados de allí. Se hacen cruces. Una pescadera particularmente dramática escupe cada vez que pasas. No hacia ti, solo lo suficientemente cerca para que sus sentimientos queden perfectamente claros. Tocar mercancías era un asunto arriesgado. Si cogieras una hogaza de pan, nadie más la querría. Si tan solo rozaras las manzanas, todo el cajón podría acabar arrojado a una zanja por puro pánico espiritual. Un roce de tus malditos dedos de verdugo, y se convierte en algo prohibido. Con el tiempo, la mayoría de los verdugos aprendieron a enviar a otra persona a hacer sus compras, si podían. Un pariente, un sirviente sobornado, cualquiera con un aura menos inquietante, alguien cuyas manos no olieran ni remotamente a justicia quemada. Y así, te retiras de nuevo a tu morada solitaria, a tu suministro privado de alimentos, a tu estilo de vida cada vez más antisocial. Porque incluso cuando estás fuera de horario, la ciudad todavía recuerda quién eres. Y realmente preferirían que no tocaras el queso. Enhorabuena. Ya tienes tu propio lugar. Desafortunadamente no está en la ciudad. Ni siquiera cerca.
Tu nueva dirección está más allá de la puerta norte, más allá de la horca, al lado de los jabalíes. Como verdugo medieval, no solo te tratan con frialdad. La ley de zonificación le prohíbe totalmente entrar. No está permitido vivir dentro de las murallas de la ciudad con la gente normal. En cambio, su residencia está en algún punto intermedio entre la cabaña de un ermitaño y un puesto avanzado embrujado. Eres menos miembro de la aldea y más un PNJ del bosque desagradable. Hay una razón para esto, por supuesto. Una combinación de superstición, religión y la buena y antigua hipocresía. Las mismas personas que te contratan para blandir un hacha a las 10 de la mañana no quieren correr el riesgo de que tu supuesta energía se esparza por el vecindario a las 6 de la tarde. Generalmente tu casa está ubicada cerca del lugar de ejecución porque eso es conveniente. Conveniente para quien no está claro exactamente. No para ti, ciertamente. Vives a la sombra de tu trabajo, literalmente. La horca cruje en el viento, los cuervos te miran como si fueras el siguiente. A veces todavía hay cadáveres colgados a la vista de tu mesa de desayuno. Bon appétit, el lugar en sí, es tuyo técnicamente. Un regalo de la ciudad que es medieval, ya que arrojamos algo de madera en un campo y nos deseamos buena suerte. Corrientes de aire, humedad y maravillosamente aislado. Es posible que tu casa sea la única en el mundo cristiano que tenga un felpudo que diga, abandonad toda esperanza a los que entráis aquí. No para las visitas, sino para tu propia autoestima. Sin vecinos, sin paseos casuales, sin comerciantes visitantes ni monjes de paso. Solo tú, tus herramientas y algún que otro mapache sin sentido del espacio personal. Quizás oigas las campanas de la iglesia a lo lejos, pero no oirás la risa del mercado. Estás lo suficientemente cerca para servir a la ciudad, pero lo suficientemente lejos para no pertenecer nunca a ella. Y cuando llegan las tormentas, ¿quién corre a ver cómo estás? Nadie. El pueblo olvida que existes hasta que el próximo criminal necesita una solución definitiva. Así que ahí vives, fuera de los muros, un hombre apartado, visible solo cuando se requiere tu presencia. Como un trueno, siniestro, funcional y que se aprecia mejor desde la distancia. Así que eres un verdugo. Vives fuera de los muros. Su apretón de mano se considera un riesgo biológico y sus compras de comestibles requieren delicadeza diplomática. Pero seguro que puedes encontrar consuelo en la familia, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí está la cuestión. Los verdugos medievales tenían familias. Simplemente les resultó difícil iniciarlos. Ya ves, una vez que se conoce tu ocupación, tus perspectivas de cita se desploman más rápido que las de un hereje en una trampa. Nadie quiere casarse con un hombre cuya descripción de trabajo incluya la frase limpiar el rocío arterial. Las familias respetables cierran sus puertas cuando pasas por allí. Los padres abrazan más fuerte a sus hijas. Incluso el borracho del pueblo que una vez le propuso matrimonio a una cabra te mira y te dice: «Es un poco demasiado, ¿no crees?». Entonces, tu grupo de citas termina siendo reducido. Muy superficial. A menudo, las únicas personas dispuestas a casarse con verdugos son otros marginados. Sepultureros, desolladores, leprosos o, si tienes suerte, viudas cuyos cimientos han sufrido graves daños estructurales. Cenas románticas a la luz de las velas. Prueba con conversaciones susurradas en callejones para que nadie la vea hablándote. Y si logras casarte y tener hijos, ellos heredarán tu profesión como una maldición cosida en su piel. A los hijos se les entrena desde jóvenes para blandir el acero con precisión quirúrgica. Y las hijas, bueno, llevan el nombre, lo cual suele ser suficiente para ser exiliadas socialmente a los 6 años. No es tanto una familia como más bien un personal de apoyo legalmente necesario. Tu familia no puede asistir a festivales, no puede caminar junta por la ciudad, no puede fingir que es normal ni siquiera por un domingo. Si van a la iglesia, se sientan atrás o no van. Porque incluso la salvación tiene rebotes, y con el tiempo ese aislamiento pasa factura. Amas a tus hijos, claro, pero también les despertaste un futuro que huele a sangre y soledad. El árbol genealógico no crece. Se repite. Mismo trabajo, misma vergüenza.
El mismo muro invisible entre tú y el resto de la humanidad. No hay retratos orgullosos, ni escudos familiares, solo una larga fila de personas que usaron capuchas no para ocultar sus rostros, sino porque el mundo nunca quiso verlos en primer lugar. Entonces, usted ha cumplido con sus deberes literalmente toda la semana. Has cortado cabezas, destripado a 1 o 2 herejes y tal vez incluso has limpiado tu espada con agua bendita por pura ansiedad. Seguramente es hora de confesar tus pecados, ¿verdad? Enciende una vela. Di una oración, empezar de nuevo. Bueno, no exactamente. A los ojos de la Iglesia medieval, estás en algún punto intermedio entre el mal necesario y la contradicción andante. Sí, vosotros hacéis cumplir la justicia divina. Sí, ustedes sirven al Estado y defienden la ley y el orden, pero también, y esto es importante, matan gente para ganarse la vida, lo cual, inconvenientemente, es un pecado. Y así, a pesar de hacer el trabajo sucio de Dios, no eres exactamente bienvenido en su casa. A muchos verdugos se les negó rotundamente la confesión. Algunos sacerdotes no escucharon. Otros insistieron en que uno debe someterse a una limpieza ritual antes de entrar a la iglesia, lo cual es complicado porque ninguna cantidad de jabón borra una reputación. Y ni se os ocurra recibir la Sagrada Comunión. Eso estaba reservado para las almas limpias. La tuya es más bien una mancha permanente. Es una cruel ironía. Matas con la aprobación del Estado. Sin embargo, espiritualmente te tratan como a un hombre que estrangula gatitos por diversión. Incluso los leprosos que al menos tenían una excusa médica a menudo eran tratados con más compasión. Bodas, fuera de la iglesia, bautizos, tal vez si el cura tiene un día generoso y media ciudad no lo está mirando fijamente. Funerales, no cuentes con ello. Algunos verdugos ni siquiera fueron enterrados en tierra consagrada. Consiguieron la zanja fuera de los muros del cementerio. Bienes raíces de primera para exiliados, suicidas y personas que olvidaron pagar el diezmo. Entonces, ¿dónde te deja esto espiritualmente? Ningún lugar reconfortante. Pasas tu vida rodeado de muerte y, sin embargo, no tienes camino hacia el perdón. No puedes desahogarte. No puedes llorar a un monje ni encender una vela votiva por tus pecados. En cambio, los llevas en silencio y con pesadez. A veces bebes. A veces gritas en el bosque. A veces simplemente hay que afilar la espada de nuevo. Incluso cuando crees que estás haciendo lo correcto, cuando la ley es clara y el juicio justo, regresas a casa sin estar seguro de si estás condenado por el hombre, por Dios o por ambos. Porque incluso en un mundo donde todos pecan, eres tú quien hizo de ello una profesión. No hay nada comparable a la presión de realizar ejecuciones frente a una multitud que grita. Es en parte justicia, en parte ritual, en parte entretenimiento público y tú eres el acto principal. Olvídate de los nervios. Olvídate del mal tiempo. A la multitud no le importa si te duele la muñeca, si tienes el estómago vacío o si el hacha está un poco desafilada por el doble ahorcamiento de la semana pasada. Vinieron a ver un espectáculo. ¿Y tú? Tú sostienes el foco y la espada. El objetivo es simple. Un sueño limpio. Una decapitación rápida y limpia es el estándar de oro. Cualquier cosa menos y comenzarán los murmullos. ¿Faltó por una pulgada? La multitud jadea. Da un segundo golpe. Ellos gimen. Un tercero. Ahora están abucheando. Algunos se ríen. Un niño empezó a llorar. Alguien tira una cebolla. Y seamos honestos, tú también lo sientes. La vergüenza, el fracaso, la víctima todavía retorciéndose en el bloque, la sangre brotando mal, tus botas pegajosas por el arrepentimiento. No fuiste entrenado para esta parte. La metralla psicológica que surge al convertir el último momento de alguien en una vergüenza cívica. A veces el hacha se queda atrapada en el hueso. A veces el condenado se sacude en el último segundo. A veces tu mano simplemente se resbala. Y en esos momentos, toda tu reputación y posiblemente tu trabajo penden de un hilo. Porque la cuestión es que a nadie le importa lo difícil que sea el trabajo. Solo quieren que parezca fácil.
Se supone que los verdugos deben ser clínicos, impasibles y precisos. Si flaqueas, corres el riesgo de parecer débil. Y en un mundo obsesionado con la fuerza, la debilidad es contagiosa. Y los rumores se propagaron rápidamente. Necesitaba 2 golpes. Su mano temblaba. El chico sufrió. Te conviertes en una historia con moraleja susurrada en las colas del pan. No termines como esa pobre alma. O peor aún, como el tipo que ni siquiera pudo terminar el trabajo. Así que vuelves a casa, limpias tu espada y revives cada error, cada jadeo, cada gemido. Lo repites hasta que tu mente esté demasiado cansada para seguir dándole vueltas. Y aún así, persiste. Porque en vuestro mundo el hacha no cae solo sobre los condenados. Se cierne sobre ti también. Cada vez que subes a esa plataforma ya has cumplido tu cometido. La multitud se quedó boquiabierta y se dispersó. El condenado no tiene cabeza. Se hace justicia y la plaza del pueblo vuelve a ser cuna de la venta de coles. Es hora de hacer las maletas y volver a casa, ¿no? Ni siquiera cerca. Ser verdugo no significaba solo blandir un hacha. Esa fue la parte dramática. El momento llamativo. El resto es mucho más desordenado, mucho más silencioso y mucho más grotescamente subestimado porque alguien tiene que lidiar con el cuerpo. Y sorpresa, eres tú. Es posible que le pidan que queme el cuerpo, lo entierre en tierra no consagrada o lo meta en una tumba poco profunda debajo de la horca. El equivalente medieval de un lanzamiento de basura. No hubo funeral, no hubo ceremonia, solo la débil esperanza de que los perros locales no lo desentierren. Y no tienes guantes ni jabón ni descanso. Eres efectivamente el departamento de saneamiento de la muerte, el limpiador final del pecado, el conserje silencioso de la justicia, y nadie te lo agradece. De hecho, la misma gente que aplaudió la ejecución ahora te evita aún más porque hueles a ceniza y a barandilla. También están los trabajos secundarios. La tortura es tuya. Marcando criminales, tú otra vez. Configuraciones de humillación pública. Eres el tipo con el martillo y los clavos. A veces, incluso te harán azotar a alguien mientras lees las escrituras en voz alta, realizando varias tareas a la vez mientras superas un colapso moral. Y si un noble exige discreción, adivina quién está limpiando el desastre del noble sin testigos y con un entendimiento muy real de que si alguien habla, él es el siguiente. Verdugo por título. Sí, pero por función. El técnico de terror multipropósito de tu sociedad medieval. Cuando la multitud desaparece, los sacerdotes guardan silencio y los escribas de la corte regresan a sus pergaminos. Tú te quedas atrás. Terminas el trabajo que nadie más puede soportar. A pesar de todo el miedo, la repulsión y el pavor existencial que rodean tu rol, ser un verdugo tiene una ventaja innegable. Te pagan. De hecho, a menudo te pagan más que al campesino promedio. A veces mucho más. Ejecuciones, sesiones de tortura, tareas de desmembramiento, todo ello viene acompañado de una generosa bolsa de plata. Agregue sobornos para lograr mayor discreción o hacerlo más rápido. Y es posible que incluso te encuentres con la cantidad de dinero que hace que los panaderos sientan envidia. Pero aquí está el truco. No puedes gastarlo como una persona normal. Entras en una taberna con una bolsa que tintinea y de repente la habitación queda en completo silencio. El camarero te sirve la cerveza y luego limpia el mostrador como si tu presencia fuera una mancha. Le das el doble de propina. Él todavía no te mirará a los ojos. Vas a comprar una túnica nueva y el Tor te entrega el producto terminado con unas pinzas. Las monedas que le das son reales, pero para él están malditas. Dinero ensangrentado, murmura como si la plata fuera a morderlo. Y Dios no permita que intentes dar caridad. Una vez intentaste hacer una donación a la iglesia. Tomaron la donación y luego la usaron para pagarle a alguien más para que limpiara las reliquias sagradas, por si acaso. Por supuesto que puedes acumular riqueza. Incluso podrías construir una pequeña casa con muebles reales. Raro para tu clase. Pero lo irónico es que cuanto más ganas, más aislado te vuelves.
Eres rico, sí, pero rico como un dragón que acumula oro en una cueva, solo y temido. La gente cree que el dinero compensa el estigma, que una cartera pesada equilibra una conciencia pesada. Pero el oro no silencia las pesadillas. No borra la sangre de tu memoria. O comprarte de nuevo tu humanidad. Simplemente permanece allí frío, brillante, inútil para las cosas que importan. En la Edad Media la paz no se compra con dinero. Compras el silencio. Compras espacio. Compras el derecho a beber solo en una mesa de la esquina sin que te digan que te vayas. Y en el fondo, sabes la verdad. Cada moneda que llevas fue comprada con el último aliento de otra persona. Esa es la moneda de tu vida. Y ninguna cantidad de eso compra el perdón. En un pueblo de unos cientos de habitantes, todo el mundo sabe quién eres. Saben tu nombre, tu casa, tus pasos, tu trabajo y lo más importante, tu sombra. Lo susurran. Ese es él. Lo murmuran al pasar. Verdugo. Atraen a sus hijos hacia sí como si fueran a decapitar accidentalmente a alguien en medio de una caminata. Y, sin embargo, a pesar de este reconocimiento generalizado, nadie te conoce realmente. Podrías tener una canción favorita, un recuerdo de la infancia, una mano sorprendentemente decente para tallar madera, pero eso no importa. Toda tu identidad se reduce a un solo rol, la espada. La gente no te ve. Ellos ven lo que haces. Eres una descripción de trabajo viviente. Incluso cuando estás fuera de servicio, simplemente caminando para comprar cebollas, la gente cruza la calle como si fueras contagioso. Nadie te pregunta cómo estás. Nadie te pregunta si el trabajo te pesa porque ya han decidido que no sientes nada. Para ellos, no eres un hombre con dudas o arrepentimientos. Eres el hacha con piernas. Es una extraña dualidad. Eres conocido por todos, pero nadie te comprende del todo. Estás presente en cada sentencia del tribunal, en cada cuento susurrado antes de dormir, en cada lección moral susurrada a niños que se portan mal, pero nunca eres realmente invitado al mundo al que sirves. Cuando entras a la taberna, las voces se quedan en silencio. Cuando tú te vas, ellos vuelven a levantarse. Se oyen risas, pero nunca contigo. Siempre después de que te hayas ido. ¿No hay cómo estuvo tu día? No, lo estás aguantando bien. No. ¿Alguna vez deseaste que fuese diferente? Si hablas demasiado, eres inquietante. Si no dices nada, tienes frío. Si sonríes, eso es lo peor. Es espeluznante. El hombre que blande la espada no debería sonreír nunca. Y así, con el tiempo, vas desempeñando el papel. Te conviertes en la figura que ya creen que eres. Sombrío, silencioso y tallado en piedra. Aprendes a permanecer quieto, a asentir, a desvanecerte. Porque aunque todos en el pueblo saben tu nombre, ninguno de ellos te conoce. Eres un mito compulso, un fantasma necesario, familiar en su función, ajeno en todo lo demás. Después de un largo día de desmembramiento, botas manchadas de sangre y un trauma público y educado, finalmente regresas a casa, a tu encantadora pequeña cabaña fuera de los muros, rodeada de silencio y un ligero olor a hierro. Te quitas la capa, dejas el hacha, te sientas en el borde de tu colchón de paja e intentas volver a ser humano, pero las pesadillas ya te están esperando. Te acuestas y cierras los ojos. Y allí están, las caras. Ni heroicos, ni villanos, solo personas. Algunos gritaban, otros lloraban, algunos murmuraban oraciones con labios temblorosos. Algunos te miraron directamente a los ojos como si quisieran decirte, sabes que esto está mal. Y los peores, los que no dijeron nada, los tranquilos, los resignados, los que aceptaron su destino más rápido de lo que tú jamás podrías. Revives cada swing. Sientes cada crujido de tus huesos. Se oyen los jadeos de la multitud, su disgusto, su deleite. Ves los cuerpos caer en cámara lenta como marionetas trágicas con sus cuerdas cortadas. No hay escapatoria ni en el sueño, ni en el silencio, ni en la bebida. Créeme, lo has intentado. Empiezas a estremecerte ante los sonidos cotidianos.
El ruido de la leña, el chasquido de la cuerda, el crujido de las escaleras de madera. Todos los recordatorios, todos los ecos. Y nunca olvidas a los que arruinaste, la espada que dudó, el corte que salió torcido, el gemido de alguien que se suponía que moriría más rápido. Tú llevas eso. Nadie te controla, no existe ningún consejero medieval para el trastorno de decapitación postraumática. No escribes cartas. No se llora en público. Miras fijamente el fuego y esperas que tu alma no se entumezca por completo antes que tus manos. A veces, tarde en la noche, te preguntas, ¿y si fueran inocentes? ¿Y si la justicia se equivocó? ¿Y si yo me equivoqué? Pero ya sabes que la respuesta no importa porque la sentencia ya fue dictada. La multitud se reunió, el hacha cayó y las pesadillas permanecieron. Fuiste entrenado para matar, no para llorar. Pero tus sueños no recibieron el mensaje. Así que te despiertas con los puños apretados, las sienes doloridas y una sangre que no se puede lavar porque ya no está en tus manos. Está en tu cabeza. Lo que nadie te dice cuando te conviertes en verdugo es esto. No te jubilas, no hay fiesta de despedida, ni pensión, ni hacha de oro colgada de una placa. Un día empiezas a temblar o a extrañar o a soñar demasiado fuerte y el pueblo empieza a susurrar, no con simpatía, sino con preocupación. No por ti, por la eficiencia. Porque para ellos no eres un hombre. Eres un mecanismo, una parte móvil de la máquina de justicia. Mientras la hoja esté afilada y el movimiento sea firme, asienten desde la distancia y fingen que no existes. Pero en el momento en que flaqueas, en el instante en que tus manos tiemblan sobre el bloque o tardas un segundo demasiado con la cuerda, la máquina se estropea y todos lo notan. De repente, te conviertes en un problema, en un lastre. No porque tu alma se esté desmoronando, sino porque estás perturbando el espectáculo. La multitud no vino a ver la culpa. Vinieron a ver la competencia. Así, la ciudad comienza su tranquila transición. Tal vez un hombre más joven, su aprendiz, su hijo, su primo lejano, comience a realizar trabajos más pequeños. Una flagelación aquí, una marca allá, luego un ahorcamiento. Nadie te dice que te han reemplazado. Simplemente empiezas a recibir menos citaciones. La moneda se ralentiza. Las escaleras pasan del miedo a una leve piedad. El tipo de compasión más peligroso. Porque significa que han dejado de necesitarte. Y cuando finalmente te olvidan, no es por accidente, es diseño. Te desvaneces en tu cabaña, fuera de los muros, mientras tus herramientas se oxidan a tu lado. Tus manos, antes fuertes y precisas, ahora tiemblan cuando levantas una cuchara. Te duelen las rodillas de pasar toda una vida arrodillado ante el bloque y nadie viene a visitarte. Tu nombre se convierte en una nota al pie incómoda en la memoria del pueblo. ¿Te acuerdas del viejo cómo se llamaba? ¿El del hacha? ¿Oh sí? ¿No se volvió loco? Y cuando finalmente mueres, probablemente solo, la iglesia todavía no está segura de si enterrarte dentro de la puerta o simplemente dejarte debajo de un árbol en algún lugar. Porque al final, nunca fuiste parte del pueblo. Fuiste un servicio, y los servicios, cuando se desgastan, se descartan silenciosamente. Al principio, el trabajo tenía sentido. Los condenados eran ladrones, asesinos, herejes. Eras el brazo de la ley, el filo de la justicia. No lo cuestionaste, usted ejecutó eficientemente, públicamente, sin dudarlo. Pero a medida que los años fueron pasando y el bloqueo se fue haciendo cada vez más resbaladizo por la repetición, algo empezó a picar debajo de la superficie de su certeza. Comienza pequeño. Un hombre condenado por robar una barra de pan. Tuvo 5 hijos. Sin defensa, solo hambre. Luego una mujer fue acusada de brujería porque murmuró oraciones en el idioma equivocado. Viste el miedo en sus ojos, la absoluta confusión mientras la soga se deslizaba sobre su cuello. Y luego los nobles, los que ordenaban muertes no por culpa, sino por política, por tierras, por celos o por la necesidad de hacer desaparecer a alguien. Empiezas a darte cuenta de que no solo estás enterrando criminales. Estás enterrando secretos.
El bloque del verdugo se convierte en un filtro que separa a los inconvenientes, a los pobres, a los impotentes. Y tú eres el sello final, el que lo hace irreversible. Quieres creer en la ley, en la estructura, en el bien y el mal. Pero las voces que una vez declararon su culpabilidad con tanta seguridad ahora suenan huecas. Has oído a la multitud aplaudir mientras un hombre gritaba. Habéis visto a los magistrados intercambiar miradas como mercaderes regateando por un alma. Y siempre te dijeron, no te corresponde juzgar. Tú solo cumples la sentencia. Pero ¿qué pasa cuando la frase es incorrecta? No hay lugar para preguntar, no hay confesionario, no hay foro. Te sientas solo por la noche afilando tu espada, preguntándote cuántas vidas terminaron porque alguien necesitaba que se enviara un mensaje. Y no puedes decir nada. No solo porque es peligroso, sino porque ¿quién lo escucharía? Eres el verdugo. Nadie cree al hombre que lleva la capucha. No obtienes opiniones, obtienes órdenes. Así que, vas enterrando la justicia golpe por golpe. No porque quieras sino porque tienes que hacerlo. Porque en este mundo la verdad es un lujo. Y tú solo eres la escoba que barre bajo el cadalso. Y lo peor es que empiezas a pensar que nunca fuiste la espada de la justicia. Solo su sepulturero. Pasaste tu vida al servicio. No a la gloria, ni al oro, ni siquiera a la justicia, sino al deber, ese lúgubre y sangriento del que nadie habla en las fiestas. Y cuando finalmente llega tu final, no es dramático. No hay palabras finales poéticas. Ninguna familia se reunió a tu lado. Solo una tos que no desaparece. Un lento desvanecimiento en un lecho relleno de paja que todavía huele levemente a hierro y cuerda húmeda. Un último aliento y eso es todo. No suenan las campanas. Ningún sacerdote corre a tu lado. Nadie llora. Un chico local encuentra tu cuerpo. O tal vez no lo encuentren en absoluto hasta que el olor se convierta en un problema. El secretario municipal marca su fallecimiento con una frase garabateada en el reverso de un libro de contabilidad de impuestos. Verdugo, fallecido, pendiente de sustitución. No hay procesión fúnebre, ni lápida tallada, tal vez un marcador de madera si alguien lo recuerda, pero no durará todo el invierno. Por supuesto que no estás enterrado en el cementerio. Estás tendido en la tierra fuera de las puertas. Las mismas puertas por las que nunca te permitieron pasar en la vida. Los verdugos, después de todo, eran sucios, contaminados, útiles, desechables. Fuiste tú quien enterró a cientos. Y aún así, nadie te entierra verdaderamente. La ciudad avanza rápidamente. Siempre hay otra espada, otro hijo, otra pobre alma que hereda el trabajo como una maldición envuelta en tradición. En los próximos años la gente podrá hablar de usted en fragmentos. El que decapitó a aquel varón. Recuerda a aquel que bebía solo y nunca miraba a nadie a los ojos. O peor. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Tu legado no son historias ni hijos ni paz. Es silencio. Es ausencia. Es el espacio que llenaste y del que nadie quiere hablar. Y quizás eso sea apropiado. Pasaste tu vida asegurándote de que los culpables fueran olvidados. Simplemente no te diste cuenta que te olvidarían con ellos. Así que al final, tu muerte refleja tu vida. Necesario, pero jamás llorado. Porque en la sociedad medieval nunca se pretendía que te recordaran. Debías de ser soportado. Y ahora finalmente ya no estás. Todo empezó con agua corriendo por una zanja. El 24 de enero de 1848, un hombre llamado James W. Marshall, que trabajaba en el río americano cerca de Cole, California, miró hacia abajo y vio algo extraño brillando al sol. Al principio no lo creyó. Era solo un pequeño copo amarillo. Podría haber sido oro para tontos. Pero no, pasó la prueba del rayado. Era oro auténtico. Oro auténtico. Corrió a contárselo a su jefe, John Sutter, quien no estaba muy entusiasmado. Sutter no estaba pensando en las riquezas. Estaba pensando en la tierra. Estaba construyendo un imperio agrícola y sabía lo que significaba descubrir oro.
Caos, estampidas de desconocidos, ocupaciones ilegales y el fin de sus sueños cuidadosamente trazados. Entonces los dos hombres intentaron mantenerlo en silencio. Alerón. Fracasaron miserablemente. En cuestión de semanas, los rumores se propagaron como un reguero de pólvora, literalmente más rápido que el sistema de correo. Los lugareños aparecieron con sartenes y picos. La gente abandonó sus trabajos a mitad del turno. Los marineros saltaron del barco en San Francisco y desaparecieron en las colinas. Los periódicos ni siquiera se molestaron en verificar los datos. El oro encontrado en California fue impreso como un evangelio. Y entonces se desató el infierno. Ese verano, el presidente Polk confirmó el descubrimiento en un discurso ante el Congreso. Eso fue todo. El genio había salido de la botella. En 1849, más de 90,000 personas, apodadas 49 IRS, llegaban a California por tierra, mar y todas las miserables rutas intermedias imaginables. Y lo que comenzó como un hombre entornando los ojos en una zanja se convirtió en la mayor migración masiva en la historia de Estados Unidos. Pero el problema es que Marshall nunca se hizo rico. Sutter tampoco lo hizo. Los descubridores terminaron arruinados, amargados y marginados mientras la fiebre del oro que desataron lo consumía todo. Así que imagínatelo. Un destello accidental en una trinchera fangosa provocó una estampida global, transformó el mapa, impulsó la expansión estadounidense y catapultó a California de una frontera dormida a la condición de estado en solo 2 años. Y lo irónico es que los hombres que encontraron el oro apenas consiguieron una pepita. Ahora que hemos preparado el escenario, profundicemos en la locura, la migración y los mitos que convirtieron a California en la tierra de los sueños dorados y las promesas rotas. Imagínate que eres un granjero en Ohio o un comerciante en Boston en 1849. Escuchas los rumores, ves los titulares. Oro, montañas de él, esperando a ser Tom. Hado en California. Vendes tu tierra, te despides de tu familia y comienzas a caminar literalmente por todo el país. Eso es lo que hicieron miles. Y así, de repente, comenzó la era de los 49S. Llegaron en oleadas desde todos los estados y desde lugares mucho más lejanos. Latinoamericanos, australianos, europeos e incluso un contingente de mineros chinos desafiando la peligrosa travesía del Pacífico. Algunos llegaron en carros cubiertos, soportando el cólera, el hambre y todo tipo de inclemencias climáticas que el oeste pudiera arrojarles. Otros abordaron barcos destartalados, hicieron un desvío a través de Panamá y esperaban no contraer la fiebre amarilla antes de abordar otro barco hacia el norte, hacia San Francisco. San Francisco, una ciudad portuaria otrora tranquila con quizá 1,000 habitantes antes de la fiebre del oro. A finales de 1849, más de 25,000 personas habían llegado allí. Fue una transformación surrealista. Las tiendas de lona aparecieron más rápido que los edificios. Barcos enteros fueron abandonados y convertidos en almacenes, prisiones y hoteles. Uno podría caminar a través del puerto sin tocar el agua, simplemente pasando de una cubierta de barco desierta a otra. No fue glamoroso, imagínese montañas de barro, salones improvisados, picos demasiado caros y un mercado inmobiliario que hacía que Manhattan pareciera una tienda de ofertas. Un solo huevo podría costarte 3. ¿Un par de botas decentes? Buena suerte, tal vez 100 pesos. La inflación se descontroló y las estafas eran más comunes que las pepitas de oro. Pero eso no importaba. El sueño fue suficiente. La fiebre del oro tenía sus garras. Algunos se hicieron ricos en una sola tarde. Otros cavaron durante años y murieron sin dinero. Los ríos de Sierra Nevada se llenaron de mineros, cada uno blandiendo una pala con la esperanza de que su siguiente hallazgo lo cambiara todo. Esta migración cambió más que solo California. Alteró toda la psique estadounidense. De repente, trabajar duro ya no era solo algo noble, podía hacerte rico. El destino manifiesto recibió una inyección de adrenalina. California, que un año antes apenas era un punto en el mapa, era ahora la tierra prometida. Por supuesto,
cuando miles de hombres desesperados se amontonan en los mismos valles con palas, las cosas se ponen tensas. Así que lo has logrado. Has caminado por desiertos, sobrevivido a desbandadas y tal vez incluso has esquivado a algunos bandidos. Has llegado al país del oro. Felicidades. Ahora comienza la verdadera miseria. La minería no era una gloriosa búsqueda del tesoro. Fue un trabajo agotador y agotador. Olvídate de los cofres llenos de monedas de oro. Fueron horas que pasamos con el agua hasta las rodillas en ríos helados, remolineando sobre la grava, rezando para encontrar un rayo de luz. La mayoría no lo hizo. Por cada golpe de suerte, había 1000 sartenes vacías y 10.000 espaldas doloridas. En los primeros tiempos, todo consistía en minería de placer, extrayendo grava de los lechos de los ríos y dejando que el agua hiciera el trabajo. Pero a medida que el oro fácil desapareció, las cosas se intensificaron. Los mineros recurrieron a las balancines, a los enredaderas y, finalmente, a la minería hidráulica. Un proceso violento que destruyó laderas enteras con cañones de agua. Desgarró la tierra y envenenó los ríos. Pero obtuvo resultados. Los campos eran un caos. Imagínese una ruidosa colección de tiendas de campaña, cabañas improvisadas y salones, todos ellos unidos por la desesperación y el barro. El baño era opcional. La comida era escasa. El whisky no era. La violencia latía bajo la superficie. Las discusiones sobre las reclamaciones se volvieron mortales rápidamente, especialmente cuando nadie confiaba en los tribunales y todos tenían una pala. Y luego estaba la enfermedad. Con miles de personas hacinadas en campos insalubres, el cólera y la detención eran parte de la vida cotidiana. Si no moriste por agua contaminada, podrías morir por una ardilla mal cocinada o por una infección causada por un corte menor. No había verdaderos médicos, solo unos pocos curanderos con más alcohol ilegal que conocimientos médicos. Para colmo, los precios eran absurdos. Una pala que cuesta $2 en Nueva York podría costar $30 en las minas. Los huevos eran artículos de lujo. Lavandería, espero que disfrutes llevando ropa sucia, y si te hiciste rico, buena suerte conservándola. Los robos eran rampantes. En un momento tenías una bolsa de polvo de oro y a la mañana siguiente había desaparecido. Y también lo fue tu compañero de litera. Pero de alguna manera el mito perduró. La gente seguía llegando. La esperanza, la apuesta, la pura posibilidad de todo esto era suficiente. Donde fue el oro, la gente lo siguió. Y a donde quiera que iba la gente, el caos no se quedaba atrás. La fiebre del oro no solo creó campamentos mineros. De la noche a la mañana, dio origen a pueblos enteros. Lugares como Placerville, Marysville y Deadwood. Sí, esa ciudad de Deadwood creció en población más rápido de lo que nadie podía controlar. Se las llamó ciudades en auge, y el nombre les vino bien. Surgieron rápidamente y, a menudo, colapsaron con la misma rapidez. Eran lugares sin leyes, sin gobierno real y, a menudo, sin brújula moral. Los jueces eran raros. Los sheriffs eran más raros. Y el oro desesperaba a los hombres. Si no has hecho una buena reclamación, alguien podría robarla. Incluso si usted hizo una buena reclamación, alguien aún podría intentar robársela o simplemente dispararle y quitársela. Entran los justicieros. En los pueblos donde la ley no había llegado o había sido pagada, los ciudadanos a menudo tomaban la justicia en sus manos. Se formaron grupos de justicieros, a veces con intenciones nobles, otras veces con pura codicia. Los juicios podrían ser rápidos, las sentencias más rápidas. Si alguien era descubierto robando oro o haciendo trampas jugando a las cartas, podía ser colgado del árbol más cercano sin siquiera un juicio. No fue justicia, fue conveniencia. Los salones eran los centros neurálgicos de estos pueblos. Los juegos de azar, la bebida, las peleas y algún que otro disparo accidental formaban parte de la banda sonora. Y si buscabas compañía, las palomas sucias, mujeres que habían seguido la fiebre del sexo hacia el oeste, dirigían el burdel, cobrando primas por su compañía y sobreviviendo en un mundo fuertemente inclinado en su contra. Aún así, no todos eran anárquicos.
Muchos intentaron construir comunidades reales. Surgieron iglesias, se abrieron escuelas y empezaron a circular periódicos. San Francisco incluso formó un comité de vigilancia para erradicar la corrupción y terminó volviéndose más poderoso que el propio gobierno. Un detalle extraño, el oro no siempre se usaba para comprar cosas. Fue demasiado fácil afeitarlo. En lugar de ello, la gente comerciaba con polvo de oro, medido literalmente mediante diminutas balanzas de bronce situadas en el mostrador del bar. Una pizca puede conseguirte una comida, una bolsa llena, una noche que tal vez no recuerdes. Pero las ciudades en auge no fueron construidas para durar. Una vez que el oro se secó, también lo hizo la población. Muchas ciudades fueron abandonadas y se convirtieron en pueblos fantasmas casi de la noche a la mañana. Mientras los buscadores de oro perseguían sus sueños de riqueza, otros pagaron un precio mucho más alto que el del oro. La fiebre del oro en California no fue solo una historia de fortuna. También fue un periodo de desplazamiento, violencia e injusticia racial. Y los primeros en sufrir fueron las tribus nativas americanas. Los pueblos indígenas de California habían vivido en la región durante miles de años. Pero una vez que comenzó la avalancha, fueron expulsados de sus tierras a una velocidad brutal. Los bosques fueron talados, los ríos fueron envenenados por mercurio y sedimentos, y las zonas de caza fueron invadidas por mineros y ciudades en auge. Algunas tribus fueron obligadas a vivir en servidumbre bajo la apariencia de barcos de aprendizaje. Otros fueron directamente masacrados. Incluso se financiaron campañas de milicias sancionadas por el Estado para eliminar a las poblaciones nativas. Fue nada menos que un desastre. En solo 2 décadas, la población nativa de California se redujo en casi un 90%. Y luego vinieron las oleadas de inmigrantes, especialmente chinos. A principios de la década de 1850, decenas de miles de trabajadores chinos habían llegado a California. La mayoría tenía la intención de trabajar, ganar dinero y enviárselo a sus familias. Pero lo que obtuvieron en cambio fue sospecha, racismo e impuestos severos. En 1850, California aprobó un impuesto a los mineros extranjeros dirigido específicamente a los chinos. Se les prohibió poseer tierras, testificar contra hombres blancos en los tribunales y ejercer la minería sin pagar tasas de extorsión. Sin embargo, a pesar de estas barreras, muchos mineros chinos resistieron. Formaron comunidades muy unidas, reestructuraron reclamos abandonados e incluso construyeron la columna vertebral de la infraestructura futura, colocando vías para el ferrocarril transcontinental. Tan solo unos años después, los mineros mexicanos y latinoamericanos también fueron expulsados, a menudo de manera violenta. A pesar de tener reclamos legítimos y experiencia en la minería de oro, fueron expulsados de las ciudades, etiquetados como grasas y despojados de sus derechos. Y los afroestadounidenses, tanto libres como esclavizados, llegaron al oeste en busca de oportunidades. Algunos lo encontraron y establecieron empresas, granjas e incluso periódicos. Pero las líneas raciales cambiaban constantemente y la promesa de libertad no venía con garantías. La esclavitud no era legal en California, pero los esclavistas del sur aprovecharon las lagunas legales y trajeron consigo a personas esclavizadas bajo otros nombres. La fiebre del oro transformó Estados Unidos. Pero también reveló sus contradicciones más profundas. Era una tierra de oportunidades, sí, pero solo para algunos. El oro no solo brillaba. Engrasó los engranajes de una nación en transformación. La fiebre del oro en California provocó un sacudón sísmico en la economía estadounidense. En 1852, las exportaciones de oro de California totalizaron más de $80 millones. Eso equivale a miles de millones en dólares de hoy. Ese tipo de afluencia no solo llena los bolsillos. Llena bancos, respalda monedas y alimenta industrias. De repente, California ya no era una tranquila frontera occidental. Fue el epicentro de la atención, la riqueza y la ambición nacional. Pero había un gran problema. California no era un estado. Ni siquiera era un territorio organizado en el sentido tradicional. Fue adquirido en 1848 después de la guerra entre México y Estados Unidos. Pero la gobernanza era un desastre.
la repentina llegada de colonos dejó claro que había que hacer algo y rápido. Así, en 1850, apenas 2 años después de que se encontrara la primera pepita de oro, California se convirtió en el estado número 31. Esa es la velocidad vertiginosa para la expansión de Estados Unidos. Y a diferencia de muchos otros territorios occidentales, pasó por alto los incómodos años de la adolescencia como territorio. Directo a la condición de estado, sin hacer cola. Pero había un problema. California fue admitida como estado libre, prohibiendo la esclavitud. Esto hizo que el ya frágil equilibrio entre estados libres y esclavistas entrara en picada. El sur estaba furioso. El norte se energizó. Y la tensión política empujó a la nación un paso más cerca de la guerra civil. Mientras tanto, en California, la riqueza seguía fluyendo. Y no solo de oro. Los empresarios se dieron cuenta de que los mineros eran la verdadera mina de oro. Un inmigrante alemán llamado Levi Strauss comenzó a vender pantalones de lona resistentes que los mineros no podían romper e inventó los jeans azules. Leland Stanford vendió suministros a los mineros antes de ayudar a construir el ferrocarril transcontinental y fundar la Universidad de Stanford. Ese ferrocarril, por cierto, se convirtió en la arteria que conectaba el oro de California con los mercados del este. Antes de los ferrocarriles, se necesitaban meses para llegar a California por tierra o mar. Con los trenes, cuestión de días. La fiebre del oro no solo provocó el crecimiento económico. Impulsó la creación de infraestructura y comercio y un auge en la migración hacia el oeste. Y mientras California se hacía más rica y estaba más conectada, Estados Unidos se dio cuenta de algo más. Quien controle Occidente podría fácilmente controlar el futuro. Si la fiebre del oro convirtió a los hombres en leyendas, también convirtió a los paisajes en campos de batalla. Los primeros esfuerzos mineros tuvieron un impacto relativamente bajo. Sartenes, palas, tal vez una caja de balancines a lo largo de la orilla de un río. Pero a medida que el oro de la superficie se agotó, los mineros recurrieron a métodos más agresivos. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. A mediados de la década de 1850 llegó la minería hidráulica. Imagínate esto. Unas boquillas gigantes, llamadas monitores, disparaban agua con suficiente presión para destruir laderas enteras. Montañas enteras fueron convertidas en lodo en la búsqueda de pequeños copos de oro. Fue rápido, eficiente y absolutamente devastador. Los árboles fueron aplastados. Las colinas desaparecieron. Los ríos corrían marrones por kilómetros. Los sedimentos de la minería hidráulica obstruyeron ríos e inundaron tierras de cultivo. El otrora fértil Valle Central comenzó a ahogarse bajo toneladas de escombros mineros. Los ríos Sacramento y San Joaquín se desbordaron, no solo por las lluvias, sino por la acumulación antinatural de tierra desplazada. Los cultivos murieron. Ciudades inundadas. Las poblaciones de peces colapsaron. No se trataba de minería. Fue una guerra ambiental en cámara lenta. Los mineros también usaban mercurio para ayudar a separar el oro de los sedimentos. Funcionó, pero el mercurio no desapareció. Se filtró en el suelo, fluyó río abajo y envenenó los ecosistemas. Hasta el día de hoy, el mercurio de la época de la fiebre del oro todavía se encuentra en los cursos de agua de California casi 2 siglos después. Con el tiempo, la destrucción se volvió imposible de ignorar. En la década de 1880, un grupo de agricultores del Valle Central demandó a una empresa de minería hidráulica en un caso que se convirtió en un hito nacional. Compañía minera de grava Woodruff Fair North Bloomfield. Los agricultores ganaron y en 1884 la minería hidráulica fue efectivamente prohibida. La primera sentencia medioambiental importante de la historia de Estados Unidos. Pero el daño ya estaba hecho. El paisaje de California había cambiado, a veces hasta volverse irreconocible. Los bosques se convirtieron en áridas marismas. Las colinas se ahuecaron y nunca se recuperaron. Los ríos fueron desarraigados. Los ecosistemas se trastocaron, pero la fiebre del oro también marcó el inicio de la conciencia ambiental en Estados Unidos. A medida que la gente veía el daño, las voces empezaron a alzarse,
pidiendo equilibrio, responsabilidad y protección de la tierra. Estas fueron las semillas que décadas más tarde crecerían y se convertirían en parques nacionales y movimientos conservacionistas. La fiebre del oro construyó sueños, sí, pero también dejó cicatrices. A finales de la década de 1850 ya se habían explotado las vetas de oro más ricas. Las ciudades en auge comenzaron a vaciarse y los picos se cambiaron por arados, plumas y prensas de imprenta. Pero la fiebre del oro no se desvanecía. Fue transformador. Lo que comenzó como una lucha caótica se convirtió en un mito cultural. La fiebre del oro de California quedó grabada en la imaginación estadounidense como una historia de aventuras, libertad y reinvención. Los periódicos contaban historias de golpes de suerte y millonarios de la noche a la mañana, mientras que las novelas baratas convertían a desaliñados buscadores de oro en rudos héroes del oeste. Por supuesto, la realidad era más confusa, pero los mitos rara vez necesitan hechos. El buscador de oro se convirtió en un ícono americano. Sombrero desgastado, barba larga y batea de oro en mano. No importa que la mayoría de los verdaderos mineros estuvieran arruinados o enterrados en tumbas poco profundas. La imagen quedó atrapada. California se convirtió en sinónimo de oportunidades. El sueño americano de repente tenía un lugar. Incluso frases que todavía utilizamos hoy nacieron en esa época bañada en oro. Hacerse rico, buscar oro y sí, incluso la beta madre. Todos ellos se hacen eco de la jerga de los campamentos mineros de la década de 1850. Y no olvidemos los icónicos genes Levis nacidos de las duras necesidades de los mineros y finalmente adoptados por el mundo. Ciudades como San Francisco se apoyaron en la leyenda. Lo que una vez fue un puerto sin ley ahora se redefinió como una puerta de entrada al éxito. Los folletos turísticos hablaban de la región del oro, y los antiguos pueblos mineros empezaron a organizar festivales, recreaciones y desfiles, celebrando una época que casi los había destruido. La fiebre del oro también influyó profundamente en el cine estadounidense. Los westerns romantizaron al minero solitario con un corazón de oro, defendiéndose de los intrusos y cortejando a las chicas del salón. No fue exacto, pero vendió entradas y ayudó a cimentar el mito de la frontera en la cultura popular. Pero debajo de las leyendas glamorosas se esconden verdades más duras, daños ambientales, exclusión racial y vidas perdidas en la búsqueda de un brillo fugaz. Aún así, el sueño perduró, y tal vez ese era el objetivo. Porque la fiebre del oro no fue solo una cuestión de riqueza. Se trataba de esperanza. La creencia de que si eres lo suficientemente valiente, afortunado o testarudo, puedes cambiar tu vida con una pala y algo de determinación. La fiebre del oro en California terminó oficialmente en 1855, pero su impacto nunca se detuvo realmente. California, que antaño era una remota frontera mexicana, se había convertido en una potencia. En apenas unos años, había obtenido la categoría de Estado, había transformado la economía de Estados Unidos y había atraído a gente de todos los continentes. Pero más que eso, se había convertido en un símbolo. Un símbolo de reinvención, de ambición, de lo que aún podría estar enterrado justo debajo de la superficie. El aumento demográfico no solo trajo consigo a los cazadores de oro. Trajo constructores, maestros, comerciantes y soñadores. Los antiguos mineros fundaron granjas, empresas y periódicos. La infraestructura construida para el oro se reutilizó para el crecimiento. Los caminos se convirtieron en rutas comerciales, los campamentos en ciudades y las chozas en hogares. San Francisco pasó de ser un puesto avanzado empapado de lodo a una metrópolis próspera prácticamente de la noche a la mañana. Y la fiebre del oro no solo dejó cicatrices físicas. Dejó una huella emocional. Esa misma actitud de arriesgarlo todo impulsaría más tarde el ascenso de Hollywood, Silicon Valley y los movimientos de contracultura. Ya fuera celuloide, silicio o psicodélicos, la idea era la misma. Ven al oeste, prueba algo salvaje y tal vez, solo tal vez, encuentres oro. Incluso el auge tecnológico de finales del siglo XX y principios del XXI se hace eco del espíritu del 49.
Jóvenes emprendedores, impulsados por la fe y la cafeína, se apresuraron a llegar a California con nada más que una computadora portátil y un sueño. No es tan diferente de esos mineros polvorientos con picos y grandes esperanzas. Pero la fiebre del oro también nos recuerda lo que puede costar la ambición. Comunidades nativas diezmadas, ecosistemas perturbados, la desigualdad incorporada a la economía desde el principio. Por cada golpe de suerte, quedaron cientos de ellos olvidados en las notas a pie de página. Hoy en día, restos de aquella época todavía salpican el paisaje. Heblos fantasmas, equipos de minería oxidados y senderos sinuosos a través de la Sierra Nevada. Los museos preservan los artefactos, las escuelas enseñan las leyendas y las oficinas de turismo venden la fantasía. Pero el legado más profundo se encuentra en la psique. La fiebre del oro le dio a Estados Unidos una sensación permanente de urgencia. La idea de que algo más grande, mejor y más rico siempre está ahí. Todo lo que tienes que hacer es perseguirlo. Así que cuando escuches la frase "el sueño de California", recuerda que comenzó con un brillo en el suelo y 1000 hombres dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de lograr algo más. Mucho antes de que alguien tallara leyes en piedra o escribiera tratados en papiro, el comercio ya estaba dando forma al mundo antiguo. No empezó con mapas ni comerciantes, sino con pasos. Senderos desgastados a través de colinas y valles recorridos por pueblos prehistóricos en busca de lo que les faltaba. Mucho antes de la ruta de la seda, la ruta del ámbar o la ruta de las especias, existían senderos de sal, piedra y supervivencia. Imaginemos una época anterior a la escritura, anterior a las ciudades, cuando los humanos vivían en grupos tribales dispersos e intercambiaban bienes por necesidad. Un pueblo tenía pedernal, otro tenía conchas, un tercero tenía acceso a sal, un conservante preciado en un mundo sin refrigeración. De alguna manera, esos objetos se movían y se intercambiaban de mano en mano, de tribu, a través de un terreno vasto y difícil. Y la evidencia es clara. La obsidiana de Anatolia aparece en sitios de excavación neolítica a cientos de kilómetros de distancia. El ámbar del Báltico aparece en tumbas tan al sur como la Grecia Merina. Alguien, mucho antes de que existieran las fronteras y la burocracia, ya estaba moviendo estas mercancías. Estas primeras rutas comerciales no fueron excavadas ni diseñadas. Eran orgánicos, dictados por la naturaleza. Los ríos se convirtieron en carreteras. Los pasos de montaña se convirtieron en corredores. Los senderos forestales se convirtieron en salvavidas. Y con cada generación que pasaba, estos caminos se fueron definiendo cada vez más. Los cazadores se convirtieron en comerciantes y los comerciantes se convirtieron en mensajeros que transportaban no solo mercancías sino también chismes e incluso ideas religiosas tempranas. El comercio no se limitaba solo a objetos. Se trataba de conocimiento. Así fue como las técnicas agrícolas, las habilidades metalúrgicas e incluso los primeros estilos artísticos se difundieron entre culturas. Una tribu que aprendió a fundir el cobre de otra podría cambiar por completo su forma de vida. Un motivo decorativo compartido a través de cerámica comercializada podría inspirar toda una nueva tradición artística. Estos intercambios fueron lentos, a menudo duraron generaciones, pero fueron revolucionarios. Y todo esto ocurrió antes de que existiera la escritura. El legado de estas primeras rutas reside en su persistencia. Muchas rutas comerciales posteriores, como partes de la ruta de la seda o las rutas del incienso árabe, siguieron los mismos caminos generales utilizados por primera vez por los comerciantes prehistóricos. Estas carreteras invisibles eran el sistema nervioso de las primeras conexiones humanas, una red de senderos que unían al mundo mucho antes de que alguien dibujara un mapa. Hacia el año 3000 a.C., las rutas de trueque dispersas de la prehistoria habían evolucionado hacia algo más sofisticado. Comercio estructurado entre ciudades, reinos y, eventualmente, imperios. En ninguna parte fue esta transformación más dramática que en Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates. A menudo llamada la cuna de la civilización, también fue la cuna del comercio antiguo. Los sumerios y más tarde los acadios y babilonios no eran solo agricultores y constructores. Eran comerciantes y sabían el valor de mantener registros.
Fue en esta época que se desarrolló el sistema de escritura uniforme, uno de los primeros que se conocen. Al principio se utilizó para rastrear mercancías. ¿Cuánto grano se comerciaba? ¿Cuántas cabras se intercambiaron? ¿Qué cantidad de cerveza se entregó al almacén del templo? En otras palabras, la escritura nació de la necesidad de gestionar el comercio. Estas ciudades mesopotámicas no tenían todo lo que necesitaban. Así pues, el comercio se volvió esencial. Importaron madera de Levante, cobre de Omán, estaño de Irán y piedras preciosas como el lapislázuli, con mucha pereza, de lo que hoy es Afganistán. A cambio, exportaban textiles, cereales, aceite y productos elaborados con gran precisión. Los comerciantes que facilitaban este comercio no eran aventureros. Eran profesionales, a menudo respaldados por templos o casas reales con contratos, libros de contabilidad y acuerdos de reparto de riesgos. Las rutas comerciales de Mesopotamia se extendían por tierra y por vías fluviales. El Éufrates y el Tigris sirvieron como arterias principales con barcazas que transportaban mercancías entre ciudades como Uruk y Babilonia. Por tierra, caravanas de burros transportaban mercancías hacia el norte, hacia Anatolia, o hacia el este, hacia Elm. El comercio no era solo económico, era político. Las alianzas se forjaron a través del intercambio. Los reyes enviaban regalos para asegurar la paz y los comerciantes actuaban como diplomáticos informales llevando mensajes entre tierras lejanas. Comenzó a surgir el concepto de una clase mercantil. Estos no eran nobles, ni sacerdotes, ni guerreros. Eran especialistas en negociación, riesgo y logística. Y ejercieron una influencia real. Con el tiempo, su presencia se volvió esencial para la estabilidad de estas primeras economías urbanas. Mesopotamia demostró que el comercio podía unir ciudades, crear riqueza e impulsar la innovación. Transformó el intercambio de una necesidad a un sistema, de apretones de manos a contratos. Mientras los comerciantes mesopotámicos dominaban los ríos y las rutas terrestres del cercano oriente, otra civilización surgió para dominar los mares, los fenicios. Hacia el año 1200 a.C. Estos maestros marineros procedentes de la costa levantina, el actual Líbano y partes de Siria e Israel, habían transformado el Mediterráneo en una de las redes de comercio marítimo más activas de la historia. Los fenicios no construyeron imperios mediante la conquista. Los construyeron a través del comercio. Sus ciudades-estado, especialmente Taí, Saiden y Biblo, eran pequeñas pero ferozmente independientes y compartían un don común, el mar. Con estrechas franjas de tierra y una agricultura limitada, estas ciudades recurrieron a las olas para sobrevivir. E hicieron más que sobrevivir. Ellos prosperaron. Los barcos fenicios eran rápidos, duraderos y adelantados a su tiempo. Fueron pioneros en el uso de bereamemes, barcos con 2 filas de ous, lo que hacía que los viajes marítimos de larga distancia fueran más eficientes y confiables. Estos barcos cruzaban el Mediterráneo y comerciaban con todo tipo de objetos, desde madera y vidrio hasta el famoso tinte púrpura de Tirión, extraído de caracoles marinos y que valía su peso en oro. Pero quizás su legado más duradero fue lo que llevaron junto con su carga, el alfabeto. El sistema de escritura fenicio, con sus 22 letras continentales, inspiraría las escrituras griega, latina, árabe y hebrea, columna vertebral de la comunicación escrita moderna. Establecieron puestos comerciales desde Chipre hasta Cartago, desde Sicilia hasta el sur de España. La propia Cartago, que más tarde se convirtió en el rival más feroz de Roma, comenzó siendo un humilde puesto avanzado fenicio. Estas colonias costeras crearon una red comercial que rivalizaba con cualquier imperio terrestre. Y el comercio fenicio no se limitaba al transporte de mercancías. Se trataba de difusión cultural. A través de sus interacciones, difundieron tecnologías, prácticas religiosas y estilos artísticos en 3 continentes. Los escarabajos egipcios acabaron en tumbas ibéricas. Se encontraron sellos cilíndricos babilónicos en las islas griegas. Se desarrolló una red de conexiones, unida no por la sangre ni por la espada, sino por el comercio. Sin embargo, a pesar de toda su influencia, los fenicios dejaron pocas ruinas monumentales.
Su legado es más silencioso y se encuentra en naufragios, cerámica dispersa y en los alfabetos que todavía utilizamos hoy. A medida que navegantes como los fenicios convertían el Mediterráneo en una superautopista comercial, otra red igualmente vital prosperaba lejos de la costa. A través de los vastos desiertos del norte de África y la península arábiga. Estas eran las rutas comerciales de las caravanas de camellos, antiguos caminos grabados en la arena, donde la supervivencia se ganaba kilómetro a kilómetro. El desierto puede parecer una barrera, pero para los antiguos comerciantes era un corredor. Mucho antes de que existieran las carreteras pavimentadas, las caravanas de camellos conectaban el África subsahariana con el norte de África, el Levante y Arabia. Estas raíces transportaban oro, sal, incienso, mirra, marfil, esclavos e historias. El camello, conocido como el barco del desierto, lo hizo todo posible. Domesticado alrededor del año 1000 a.C., el camello dramadrí podía soportar un calor abrasador, viajar días sin agua y transportar cargas de hasta 270 kilogramos. En el norte de África, las rutas comerciales transsaharianas florecieron entre reinos como Ghana, Mali y, posteriormente, Songhai. Aquellas no eran tierras baldías y estériles. Eran redes de oasis, ciudades de mercado y caravanas fortificadas que surgían donde los comerciantes descansaban, abrevaban sus camellos e intercambiaban bienes bajo cielos estrellados. El oro de la cuenca del río Níger viajó hacia el norte y a menudo se intercambiaba peso por peso con sal, un recurso vital en los trópicos. La sal del Sáhara se cortaba en bloques enormes y se transportaba hacia el sur, formando la columna vertebral de los imperios. Mientras tanto, en Arabia, el comercio del incienso estaba en auge. El incienso y la mirra, cosechados en el sur de Arabia, el actual Yemen y Omen, eran muy elogiados en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma por su uso en templos, medicina y entierros. Las caravanas atravesaban el desierto árabe por rutas como la ruta del incienso, deteniéndose en ciudades como Petra y la Meca mucho antes del surgimiento del Islam. Estos no fueron viajes rápidos. Algunas caravanas tardaron meses, incluso años. Los comerciantes se enfrentaron a tormentas de arena, bandidos y deshidratación extrema. Pero las recompensas fueron enormes. Ciudades como Tombuctú, Gao y Uba se volvieron ricas e influyentes y sirvieron como centros de riqueza, cultura y aprendizaje. Lo que al comercio del desierto le faltaba en monumentos lo compensaba con resiliencia. Estas raíces conectaron continentes, imperios y religiones. Unieron África, Arabia y más allá, una huella a la vez. Ninguna red comercial antigua cautivó la imaginación ni transformó el mundo como la ruta de la seda. Con una extensión de más de 4,000 metros desde China hasta el Mediterráneo, no era una única carretera, sino una maraña de rutas de caravanas, pasos de montaña y cruces de ríos que unían los destinos de civilizaciones enteras. Comenzó en serio durante la dinastía Han alrededor del siglo II a.C. cuando el emperador chino Bui envió al enviado Han Chien al oeste en busca de aliados. Lo que encontró en cambio fue una oportunidad. El descubrimiento de que pueblos lejanos estaban ávidos de la exportación más lujosa de China, la seda. Ligera, duradera y prácticamente brillante, la seda se convirtió en sensación en toda Asia Central, Persia y, finalmente, Roma, donde los senadores pagaron fortunas para usarla y luego la declararon nerviosamente decadente y peligrosa. Pero la seda fue solo el comienzo. Oriente se encontró con Occidente en forma de bienes, ideas e incluso enfermedades. De China llegaron la porcelana, el té y el papel. De la India, especias, piedras preciosas y budismo. Persia ofrecía alfombras, tapices y caballos. Roma y más tarde Bizancio exportaron vino, aceite de oliva y artículos de metal fino. Cada eslabón de la cadena aportó algo nuevo y recibió algo inesperado. El camino en sí era brutal. Los comerciantes cruzaron desiertos abrasadores como el Taklamakan y escalaron picos helados en Paliers. Los bandidos acechaban en cada paso y los comerciantes rara vez hacían el recorrido completo. En lugar de ello, las mercancías cambiaron de manos docenas de veces, circularon como susurros a través de los mercados y surgieron caravanas. El intercambio cultural floreció junto con el comercio.
monjes, misioneros y músicos recorrieron estos caminos, difundiendo filosofías y fábulas. La ruta de la seda no solo transportaba mercancías. Transportó matemáticas, astronomía, medicina y arte. La difusión del budismo desde la India a China y más allá es uno de los legados más profundos de las rutas de la seda. Ciudades como Samarcand, Kasar y Dunhuang se convirtieron en centros cosmopolitas donde las lenguas se mezclaban y los templos coexistían. Imperios enteros surgieron y cayeron en torno al control de tramos claves de la ruta desde los pateos hasta los sogdianos y los mongoles. Y luego llegó la peste negra, probablemente transmitida por estas mismas rutas en el siglo XIV, recordando al mundo que el comercio también mueve lo que no podemos ver. Mientras que la ruta de la seda transportaba caravanas a través de montañas y desiertos, el Océano Índico ofrecía una superautopista líquida, más rápida, más barata y, en muchos sentidos, incluso más influyente. Hacia el año 10.000 AC. La red comercial del Océano Índico ya estaba repleta de actividad, conectando África Oriental, Arabia, India, el sudeste asiático y, finalmente, China en una vasta red de comercio y cultura. A diferencia de la caótica imprevisibilidad de las rutas terrestres, el Océano Índico tenía un ritmo, los monzones. Estos vientos estacionales eran predecibles, una dirección en verano y la opuesta en invierno. Los marineros expertos aprendieron a utilizar estos ciclos de viento, lo que les permitió realizar viajes de ida y vuelta planificados a lo largo de grandes distancias. Gracias al sistema monzónico, un barco mercante podía navegar desde África Oriental hasta la India, cargar mercancías y regresar meses después con tiempo de sobra. ¿Qué llevaban? Todo procedente de la India, pimienta negra, tejidos de algodón, tallas de marfil y, más tarde, azúcar e índigo. De Arabia, incienso, mirra, caballos y dátiles. África Oriental ofrecía oro, esclavos y productos animales exóticos. En el sudeste asiático se comerciaba con especias, nuez moscada, clavo y canela que eran tan valiosos que podían valer más que el oro la onza. No se trataba solo de materias primas. Se trataba de ideas. El Islam se extendió rápidamente a lo largo de estas rutas marítimas, no por conquista sino por comercio. Los comerciantes musulmanes establecieron comunidades en los puertos indios de la costa suajili y tan al este como Indonesia. Los gobernantes locales a menudo convertían la religión en algo para obtener ventajas económicas, integrando la religión al comercio. Puertos como Calacut, Zanzíbar y Malaca se convirtieron en crisoles multiétnicos. En un solo mercado se podía escuchar hablar árabe, tamil, suajili y chino. Aquellas no eran zonas estancadas. Eran centros globales siglos antes de que la globalización se convirtiera en una palabra de moda. La tecnología de los barcos también avanzó rápidamente. El dao con su vela triangular se convirtió en la embarcación elegida. Ágil y rápido. Los juncos chinos, enormes barcos con múltiples cubiertas y compartimentos estancos, se unieron más tarde a la mezcla, especialmente durante los viajes del almirante Hango en el siglo XV. Lo que hizo que el comercio del Océano Índico fuera especial no fue solo su escala, sino su colaboración. A diferencia de los imperios territoriales en tierra, el comercio marítimo dependía más del beneficio mutuo que de la fuerza bruta, al menos hasta la posterior intervención europea. A medida que las rutas comerciales maduraron, los imperios poderosos comenzaron a darse cuenta de algo crucial. Controlar la carretera significaba controlar la riqueza. Desde el camino real persa hasta los caminos de piedra de Roma y los senderos montañosos del imperio inca, estas rutas terrestres se convirtieron en herramientas no solo del comercio, sino también del dominio, la diplomacia y el arte de gobernar. Empecemos con los persas aquemínidas. Hacia el siglo V a.C., su camino real se extendía más de 1.600 metros desde Sousa hasta Sardis. Era la columna vertebral logística de su imperio, permitiendo a mensajeros, soldados y comerciantes moverse rápidamente a través de 3 continentes. Cada pocos kilómetros se colocaron estaciones con caballos frescos y guardias. Un correo real podía recorrer todo el camino en poco más de una semana, algo inaudito en aquella época. Y junto con los mensajes, también llegaban los comerciantes que pagaban peajes que llenaban las arcas imperiales.
Después vino Roma, cuya obsesión por las carreteras era legendaria. Todos los caminos conducen a Roma no era solo un dicho, era una política. Las calzadas romanas eran proezas de ingeniería construidas con piedras abombadas para el drenaje y marcadas con mojones. La vía, iniciada en el año 312 a.C., conectaba Roma con el sur de Italia y se convirtió en el prototipo de una red que llegó a extenderse más de 250.000 metros. Estos caminos permitieron el rápido despliegue de tropas, la recaudación de impuestos y sí, el comercio. Las mercancías de las provincias fluían al corazón del imperio. Grano egipcio, plata española, vidrio sirio y marfil africano. Al otro lado del océano floreció otro imperio de carreteras, el de los incas. Sin ruedas ni caballos, construyeron uno de los sistemas de carreteras más asombrosos del mundo. El Chapacnian o Camino Inca se extendía a lo largo de 24.000 metros a través de los Andes. Unía la columna vertebral montañosa del imperio desde Colombia hasta Chile. Los corredores llamados chasquis transmitían mensajes y pequeños bienes a través de puentes colgantes y acantilados escarpados. Los incas utilizaban llamas para el transporte e impusieron un control estricto sobre quién podía utilizar el camino, asegurando el dominio del Estado sobre el comercio. En todos estos imperios, las carreteras no eran solo una cuestión de movimiento. Se trataba de control. Permitieron a los gobernantes proyectar poder, imponer impuestos y regular el comercio. Los comerciantes los utilizaban, pero siempre a voluntad del Estado. Con la caída de Roma y el ascenso de los reinos medievales, muchas rutas comerciales antiguas habían decaído o habían sido abandonadas. Sin embargo, el deseo de conexión y de ganancias nunca desapareció. De hecho, el periodo medieval vio cómo viejas raíces revivían y otras nuevas se forjaban gracias a un sorprendente elenco de personajes. Peregrinos religiosos, cruzados, gremios mercantiles y ciudades-estado ambiciosas. La religión fue un poderoso motivador. Las rutas de peregrinación a través de Europa, como el Camino de Santiago, se convirtieron en arterias de movimiento. Los peregrinos no solo llevaban la fe. Llevaban dinero, suministros, historias e incluso nuevas ideas. A lo largo de estos caminos sagrados crecieron posadas, mercados y pueblos, y las economías locales prosperaron. La devoción espiritual mantuvo a la gente en movimiento y el comercio la siguió. Mientras tanto, los imperios islámicos del este prosperaban. El califato abasí transformó ciudades como Bagdad y Damasco en brillantes centros comerciales. Los comerciantes musulmanes expandieron el comercio hacia el África subsahariana, Asia Central e incluso China, conectando el mundo islámico con la renovada ruta de la seda. El árabe se convirtió en la lengua franca del comercio entre tres continentes. En el norte de Europa surgió la Ligue